De 2001 a 2010, la CNDH registró un total de 27.477 quejas por violaciones a los derechos humanos. La cifra de 2011 a 2020 tuvo un aumento a 74.588. Esto implica un incremento de 171.4%. Hola, yo soy Mónica y junto con mis compañeras le hablaremos acerca del papel que juega la Constitución mexicana en la protección de los derechos humanos. Uno de los aspectos destacados de la Constitución mexicana es su énfasis en los derechos humanos. Esta garantiza una amplia gama de derechos y libertades a los ciudadanos mexicanos, así como a las personas bajo jurisdicción de México. La Constitución no solo establece el marco legal que rige la organización política y jurídica del país, sino es un instrumento fundamental que ha evolucionado a lo largo de los años, reflejando el compromiso del país con el respeto y la garantía de estos derechos en su territorio. La Constitución mexicana es un conjunto de disposiciones, normas y principios que como tal delimitan la actuación y el funcionamiento de todas las autoridades del Estado, reconociendo los derechos de todas las personas que nos encontramos y radicamos en México, incluyendo a los extranjeros, con el fin de buscar una convivencia armónica y de alcanzar el bien común y lograr el desarrollo de nuestro país. ¿Pero qué entendemos por derechos humanos? Son las garantías que todas las personas tienen, simplemente por ser seres humanos. Los derechos humanos se refieren a las condiciones mínimas de vida que todos deberían tener para ser tratados con respeto y dignidad. En resumen, les puedo decir que los derechos humanos son fundamentales y que toda persona posee por el simple hecho de ser humano, y que deben ser respetados y protegidos en todo momento y en todas las circunstancias. Están respaldados igual por los tratados internacionales y se basan en principios universales de justicia, dignidad y respeto por la humanidad. Su respeto y protección como tal es responsabilidad de los estados y de la sociedad en conjunto. Ahora los antecedentes. Punto número 1. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es un documento que sirve de plan de acción global para la libertad y la igualdad. En el punto número 2 tenemos la adopción por las Naciones Unidas, que fue el 10 de diciembre de 1948, esta como respuesta a los actos que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial. Punto número 3. En México, antiguamente los derechos humanos no se reconocían. Fue hasta en 1857 donde se vio un cambio. Punto número 4. La Constitución de 1857 incorporó 29 artículos. Punto número 5. La Constitución de 1917 reconoció como tal las libertades de culto, de expresión y asociación, agregándole también la enseñanza laica y gratuita y la jornada de trabajo máxima de 8 horas. Formación hasta la actualidad. En 1989 se creó la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo Mexicano. Esta institución tiene la responsabilidad de promover y de proteger los derechos humanos en México. De igual forma, debe coordinar acciones con otras dependencias del gobierno, garantizando el respeto a estos derechos en el país. La Dirección General de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación juega un papel importante en la supervisión y la promoción de políticas y programas relacionados con los derechos humanos en México. 1990. Surge el Instituto Nacional por decreto emitido por el presidente de la República. Este instituto es una institución autónoma que se encarga de promover y proteger los derechos humanos en el país. Su misión como tal es velar por el respeto y la garantía de los derechos fundamentales de todas las personas que se encuentran en el territorio mexicano. Tiene diversas funciones. Entre estas puede incluir la promoción de la educación y cultura en los derechos humanos, la investigación y difusión de la información sobre la situación de los derechos humanos en México y de igual forma, así como la recepción y la atención de denuncias de violaciones a los mismos. Los derechos humanos aparecen con el nombre de garantías individuales. Esta terminología se utilizó en la Constitución de 1857 y fue una de las primeras constituciones en América Latina que reconoció formalmente los derechos y las libertades de los ciudadanos. Las garantías individuales, ¿qué son? Bueno, es un conjunto de derechos y libertades fundamentales que se consideraban esenciales para la dignidad y libertad de las personas,
Incluyen aspectos como la libertad de expresión, la libertad de religión, el derecho a la propiedad, entre otros. Y estos derechos son vistos como una protección contra posibles abusos por parte del gobierno o de otras autoridades. El 10 de junio de 2011 se publica la reforma constitucional que cambia el título del título primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta reforma marcó el reconocimiento y promoción de los derechos humanos en México. Se alineó con estándares internacionales y reflejó el compromiso del país con la protección de los derechos fundamentales de sus ciudadanos y residentes. ¿Qué papel juega la Constitución en la protección de los derechos humanos? Es la encargada de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias. Tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, la cual nacieron con la finalidad de reconocer las garantías de los seres humanos. La Constitución establece un marco legal que limita el poder del gobierno y establece un equilibrio de poderes entre los distintos órganos del Estado, como el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Esto ayuda a prevenir abusos de poder y proteger los derechos de los ciudadanos. En resumen, la Constitución desempeña un papel crucial en la protección de los derechos humanos al establecer un marco legal y político que garantiza la existencia y el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos, limita el poder del gobierno y proporciona mecanismos para hacer cumplir esos derechos. Es importante señalar que la efectividad de la protección de los derechos humanos a través de la Constitución depende en gran medida de la voluntad política y de la aplicación efectiva de sus disposiciones. La Constitución consigue igualar, equivaler, establecer soberanía y reconocer el derecho. Tiene la finalidad de que fuera fundamento para la posterior y bien ejecución de lo que la ley dijera, se hiciera y que el propio Estado lo reconociera como principio. La Constitución suele establecer un sistema judicial independiente que tiene la autoridad para interpretar y hacer cumplir los derechos fundamentales. Los ciudadanos pueden recurrir a los tribunales para proteger sus derechos y buscar reparación en caso de violaciones. Los tratados internacionales que hablan de derechos humanos se ponen al mismo nivel que la Constitución. Cuando un juez valora la norma, tiene la obligación de tomar en cuenta los tratados internacionales. Busca que la norma o ley favorezca a la persona. Suelen incluir disposiciones que protegen a las minorías y a los individuos contra la tiranía de la mayoría, asegurando que los derechos de todos los ciudadanos sean respetados independientemente de su origen étnico, religión, género u otras características. Con fundamento en lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917 y con relación a los derechos humanos, la cual establece: Artículo 1 Constitucional. Todas las personas gozan de los derechos humanos establecidos en la Constitución. Artículo 2. Los derechos de los pueblos indígenas al cual se les reconoce y garantiza el derecho a la libre determinación y autonomía. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la educación laica, gratuita y de calidad. Artículo 4. Todo hombre y mujer son iguales ante la ley. Artículo 5. Libre elección de una profesión. Artículo 6. Todo ciudadano tiene derecho a la información y libertad de expresión. Artículo 7. La libertad de escritos, por lo que ninguna autoridad puede censurar la libertad de difusión. Artículo 8. Derecho de petición, siempre y cuando sea por escrito y con el debido respeto. Artículo 9. Derecho de asociación. Esto es un derecho de asociarse o reunirse siempre y cuando sea pacíficamente y con el debido respeto de las leyes. Artículo 11. Derecho al libre tránsito en nuestro territorio mexicano. Artículo 16. Derecho a no ser molestado y a la protección de datos. Artículo 24. Libertad de creencias religiosas. Artículo 27. Derecho a la propiedad de las tierras y aguas dentro de los límites del territorio nacional. Artículo 35. Derecho a la democracia, por lo que son nuestros derechos a votar y poder ser votado para algún cargo siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos por la ley.
Artículo 37. Derecho a la nacionalidad por nacer en territorio mexicano. Artículo 123. Derecho al trabajo y a la previsión social. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege los derechos humanos reconocidos en la Constitución, sin importar alguna creencia religiosa, raza, edad, sexo, política. Todos los artículos están establecidos para proteger, respetar y garantizar los derechos de todo individuo. Gracias. A continuación hablaremos sobre la violación de los derechos humanos. La violación de los derechos humanos ha hecho que la Constitución mexicana no sea suficiente para garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos, haciéndonos sumisos a la democracia en todos sus ámbitos y no ella a nosotros. Algunos ejemplos podrían ser los movimientos masivos, ya que piden ser escuchados y tomados en cuenta en la sociedad, y los casos de impunidad es en donde se le calla al pueblo. Desafortunadamente, los derechos humanos han sido violentados en muchas ocasiones por los funcionarios o instituciones que se suponen están a la orden de los ciudadanos, pero que hoy en día parecen estar más atentos por proteger al crimen organizado y a las injusticias. La violación de los derechos humanos tiene consecuencias devastadoras tanto a nivel individual como en la sociedad en su conjunto. Esas consecuencias pueden ser inmediatas y a largo plazo y afectan a las víctimas, a las comunidades y a la estabilidad social. En México, a pesar de que contamos con una constitución que se creó con el fin de establecer la existencia de órganos de autoridad, sus facultades y limitaciones, así como garantizar los derechos de los individuos y las vías para hacerlos efectivos, desafortunadamente los derechos humanos han sido violentados en muchas ocasiones por los funcionarios o instituciones que se suponen que están a la orden del pueblo, pero que hoy en día parecen estar más atentos por proteger al crimen organizado y a las injusticias. En esto los más afectados han sido los pueblos indígenas. La violencia no se detiene contra ellos, quienes defienden el territorio y los recursos naturales. Persecución, desplazamientos forzados, desapariciones y asesinatos, además de las históricas condiciones de pobreza y desigualdad, son las principales amenazas que estos pueblos enfrentan. A ellos se les suma la impunidad que juega en contra de las comunidades, parecen favorecer a las bandas del crimen organizado, así como a cuestionados proyectos extractivos, hidroeléctricos, energéticos y turísticos. Con esto nos referimos a que el gobierno ve a estos pueblos como dinero, como máquina económica, más no los ven como ciudadanos. Es más importante para ellos explotar los recursos naturales con los que los pueblos cuentan, pero no ayudar ni favorecer o trabajar en conjunto con los pobladores. En un informe titulado El asedio y el desprecio, donde se analizaron 16 casos de pueblos indígenas, elaborado por la Indigenous Peoples Rights International, fueron identificados 7 tipos de violaciones graves a los derechos humanos ocurridos en el 2021. Entre los casos más analizados se encuentran el asesinato de 5 defensores indígenas en Paso de la Reina, Oaxaca, entre enero y marzo del 2021, y otro de ellos es el de Loma de Bacún, Sonora, en julio del mismo año, fecha en la que desaparecieron 9 personas, de las cuales 7 eran pertenecientes al pueblo yaqui. Con esto nos podemos dar cuenta de la inseguridad y falta de protección con la que cuentan estas personas, considerándolas vulnerables, así como el apoyo nulo de las autoridades que deben velar por la integridad de ellos. Por lo que de manera general podemos entender que la problemática real que existe en los derechos humanos es su incumplimiento y junto a ello la falta de paz en las sociedades y en la nación. De manera panorámica podemos observar que ahora la delincuencia es lo que nos gobierna y por ello es que vivimos en una nación donde la paz es transitoria, donde ya no existe garantía por la vida, la integridad, la seguridad, la salud y muchos otros aspectos. Ahora vivimos en el miedo, en un mundo donde las sustancias ilícitas están consumiendo a nuestros jóvenes y donde es más probable educarlos con corrupción y no con valores. Y lo más lamentable es que gracias a todo esto nuestras tradiciones y costumbres se están desvaneciendo con el paso del tiempo. Ahora se están olvidando de nuestras raíces, de nuestra protección como seres humanos, sobre todo de los indígenas, quienes son parte importante de nuestra historia, nuestra cultura, y es que gracias a ellos aún tenemos parte de nuestros ancestros presentes,
Ahora somos el reflejo del desespero y lo injusto. Para concluir, es grato saber que existe la Constitución mexicana y que es un arma muy importante para los mexicanos, para hacer valer nuestros derechos humanos y para las injusticias. Pero también es lamentable darnos cuenta que aquellos que en su momento se comprometieron en cuidar y proteger a la nación y a nosotros no la valoran. ¿Por qué? Porque son ellos los mismos que nos están poniendo en peligro y se han encargado de no hacer valer nuestros derechos humanos, los mismos que están creando un futuro incierto para los niños. Todas las autoridades tienen un límite. Hay que entender que así como la Constitución les otorga facultades, de igual manera los limita.